Ok. Como les decía, la ingeniería de requerimientos surge como una subdisciplina dentro de lo que es la ingeniería de software, casualmente por la dificultad que se advierte después de haber hecho muchos estudios y análisis de proyectos exitosos y de proyectos fracasados, por el momento de esto que les estoy hablando, que es cuando surge ingeniería de software como disciplina, y después la ingeniería de requerimientos como un subcampo dentro de la ingeniería de software. El 80% del software que se hacía en el mundo se tiraba a la basura. Y cuando se analizó la razón por la cual pasaba eso, se llega a la conclusión de que otra vez, la inmensa mayoría, alrededor del 80%, de los fracasos tenían que ver con problemas en los requerimientos. Específicamente, en esta parte de los requerimientos, que es lo que se conoce como elicitación. Esta parte es la parte que más problemas, más complicaciones genera a la hora de el desarrollo de un producto de software. Casualmente, porque de todos los procesos que ustedes están viendo ahí que conforman la ingeniería de requerimientos, el más comunicacional y social y menos técnico de todos es casualmente la licitación. Es decir, normalmente es una responsabilidad nuestra como perfiles profesionales dentro de lo que es nuestra formación como ingenieros. Eso está dentro de las habilidades que nosotros tenemos que tener, pero históricamente en los planes de estudio no se le da la importancia, el peso, el espacio que todo este tema de la licitación tiene que tener, porque en general, no sé, porque digamos tenemos como esta cuestión de que como somos ingenieros esto es algo duro y que lo que nosotros tenemos que saber es mucha física, mucha química, mucha matemática, mucha... y a esta parte se la subestima bastante. Y resulta que termina siendo el talón de Aquiles en la inmensa mayoría de los proyectos de desarrollo. Entonces, ese es un poco el problema que intenta resolverse, o por lo menos atenuarse un poco, cuando se crea la ingeniería de requerimientos como disciplina, intentando que sea un enfoque sistemático, ¿sí? Organizado, estructurado, para encarar la problemática de los requerimientos que un producto tiene que satisfacer. Entonces, bueno, como les decía, las habilidades que uno necesita para poder vincularse con los clientes, usuarios, establecer un contacto y poder... Exactamente, Daniel, totalmente de acuerdo contigo. Las habilidades blandas son las que cotizan en bolsa hoy en día, claro, porque son las que se les llaman competencias conductuales, ¿sí? O competencias blandas, que casualmente tienen que ver con esto, y eso que comenta Daniel en el chat no tiene ni más ni menos que ver con el hecho de que la mayoría de los proyectos de desarrollo fracasan por problemas de comunicación. Porque o yo no le pregunto al usuario porque creo que él no sabe y que le voy a preguntar si no tiene idea, o yo hablo con el usuario no me entiende y no le da vergüenza, digamos, le da vergüenza decir que no nos entiende y que nosotros hablamos en difícil y que no tiene idea de lo que estamos diciendo, o hay una brecha de comunicación en el que, qué sé yo, si estamos haciendo un software para abogados, el abogado habla con su lenguaje, yo hablo con el mío, imagínense ustedes lo que puede salir de ahí. Entonces hay toda una serie de problemas asociados casualmente al proceso de licitación. ¿Ustedes se acuerdan de cuál era el propósito de este proceso de licitación? ¿Qué era la licitación? ¿Qué les quedó? ¿Qué era hacer qué? ¿Qué tenía que salir de ese proceso? Básicamente, ¿qué pretendía el cliente que hagamos nosotros como futuros ingenieros o analistas en sistemas? Sí, Era la parte de recabar información, puede ser.
Claro, me parece que más que definir lo que el cliente espera de nosotros, que no está mal esa idea, creo que es una actitud más desde nosotros, desde transformarnos, como dice acá en esta slide, en expertos del dominio del problema. Eso es lo que buscamos con la licitación. O sea, en términos concretos, si yo no soy capaz de comprender el problema que tengo que resolver, no voy a ser capaz de proponer una solución que resuelva ese problema. ¿Me explico lo que quiero decir? Esta etapa es la etapa en la que nosotros nos embebemos en el negocio, en la organización, en el contexto al que hay que hacerle software, para luego poder decir, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita esta organización? ¿Qué necesita esta gente? ¿Qué necesita este usuario? Entonces, este proceso de licitación casualmente busca eso, busca que nosotros adquiramos conocimiento. Conocimiento que puede venir desde muchas fuentes distintas, conocimiento que para poder adquirirlo usamos todas estas técnicas de recolección de información que Carlos les explicó de acá a 2 lunes para atrás. Y que les cuento, vemos las básicas recontra básicas, pero en realidad hoy por hoy hay técnicas bastante más interesantes y más novedosas y más copadas para hacer este trabajo de descubrimiento, ¿sí? de cuáles son las necesidades que tiene el usuario que nosotros como profesionales deberíamos poder satisfacer. Ese es un poco el desafío al que nosotros nos enfrentamos, digamos, ¿no? Esto es en definitiva elicitar. Elicitar es investigar, ¿sí? Es ver, es descubrir, es adquirir conocimiento. Y por eso dice que las salidas del proceso de licitación son modelos mentales. Eso significa que no hay, en principio, después vamos a ver la diferencia entre la teoría y la práctica, pero en principio no se generan documentos formales en la etapa de licitación, sino que lo que se hace es adquirir conocimiento de todos los medios que nosotros consideremos mejores y posibles, pero adquirir conocimiento. Bueno, a ver, ¿cuáles eran las dudas que había antes de avanzar? José, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, profe. Una de las dudas es los propósitos de la ingeniería en requerimientos. En la clase usted plantea una que me quedó explícita y la segunda no la logré detectar. Ok. Bueno, básicamente es un enfoque. ¿Viste estos dos procesos principales que tiene la ingeniería de requerimientos? Entonces, por un lado, el propósito principal y fundamental es poder construir una definición de las necesidades que el usuario tiene que nosotros vamos a satisfacer con un producto de software, con un sistema de información. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, que tiene que ver con la parte de administración que está para este lado, es garantizar que ese documento de requerimientos que nosotros vamos a construir se mantenga consistente y actualizado a lo largo de todo el proceso de desarrollo y evolución del producto. Entonces, por un lado, la ingeniería de requerimientos tiene como una patita o una rama que es técnica, que es esta parte, ¿sí? Que tiene 3 procesos, que ahora vamos a repasar cada uno. Y por otro lado está la etapa de administración de requerimientos, que es un proceso transversal, porque este
no construye un documento de requerimientos, sino que vela porque eso que se construyó de este lado se mantenga consistente frente a los cambios que van a presentarse, porque se van a presentar cambios, porque los requerimientos cambian. Entonces, tener en mente o estar preparados para esa situación de cambio de los requerimientos es importante para que todos los que estamos involucrados en el desarrollo de software nos mantengamos en una misma visión consistente respecto a lo que tiene que hacer el producto. Y en definitiva, ese documento de requerimientos que está acá, ¿sí?, que se construye acá en este proceso, contempla requerimientos funcionales, ya los han visto, requerimientos no funcionales, ya los han visto, reglas de negocio. En términos generales, el documento que sale de este proceso, y que se llama como el proceso casualmente, documento de especificación de requerimientos de software, ese documento contiene, más allá del modelo que ustedes usen o busquen en la web o trabajen, una técnica, otra técnica, pero en esencia ese documento lo que contiene es un conjunto de requerimientos funcionales, un conjunto de requerimientos no funcionales y un conjunto de reglas de negocio. Eso es. Entonces, este proceso es el proceso en el cual nosotros ganamos conocimiento y nos transformamos en expertos del dominio. Y eso que nosotros generamos, ¿sí?, es lo que la ingeniería llama modelos mentales, porque es el aprendizaje que yo tengo charlando con el usuario, con el cliente, averiguando en fuentes de información distintas, buscando en internet, leyendo la documentación que la empresa tenga. Toda esa información que yo tengo que recolectar usando las técnicas que vieron con Carlos son lo que me va a ayudar a mí a generar o crear estos modelos mentales. Una vez que generé ese conocimiento y que tengo ese conocimiento en la cabeza, ahí pasamos al siguiente proceso, que es el proceso de especificación. Y ya tiene toda otra problemática distinta. Así como antes la problemática era comunicarnos, lograr una comprensión entre nosotros y los usuarios / clientes, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre usuario y cliente? Ya te contesto, Pablo, a eso que pusiste en el chat que no lo entendí muy bien. Ahora cuando me digan la diferencia entre usuario y cliente. ¿Hay diferencia o no? Empecemos por ahí. Sí, el usuario es el que va a utilizar el sistema y el cliente es quien nos pide el sistema. ¿Y quién lo paga? Es importante ese detallito. A veces son la misma persona, a veces no. Estamos claros con eso, ¿no? Sí, claro. Si ustedes me preguntan, de verdad que el ideal es trabajar con los usuarios. Casualmente porque son los que lo van a usar al sistema. Entonces ellos son los que tienen la necesidad, ellos son los que tienen el detalle de lo que quieren más claro. Los requerimientos están en su cabeza. O sea que el ideal debería ser poder hablar con esa gente, con la que realmente va a usar el sistema para hacer su trabajo, más que con los clientes. Porque el cliente en general es un nivel como más alto en la empresa, o es un área de sistema, o es un gerente financiero que solo le importa la plata, no tiene el detalle real de lo que hace falta. Entonces todas esas cosas nos llevan a que nosotros no podamos obtener información de primera mano, digamos, con el detalle que nos hace falta, si solo hablamos con los clientes y no hablamos con los usuarios. La idea es trabajar fundamentalmente con los usuarios. Bueno, Pablo, ayúdame un poquito con lo que escribiste en el chat porque no estaría entendiendo.
Ah, no, profe, pasa que no había entendido bien el concepto, pero después explicó que era más que todo recolectar información y todo eso, pero después lo entendí bien, así que muchas gracias. Ah, buenísimo, genial. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, la licitación, sí, José, dime. Profe, el proceso de la administración de los requerimientos, Sí, eso, una vez que nosotros le entregamos el producto al cliente y ya está terminado, luego de sí. varias iteraciones se termina y se entrega, ¿ese proceso continúa o finaliza en ese momento? Ese proceso continúa mientras el producto esté en producción. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos esto del ciclo de vida de proyecto y el ciclo de vida de producto? Y dijimos, el ciclo de vida de producto es más grande que el ciclo de vida de proyecto. Es un poco por esto, porque vos podés terminar tu primera versión que le pones en producción al cliente y en ese momento tu proyecto terminó. Pero mientras el producto alguien lo esté usando, seguramente va a generar necesidades de cambio. Entonces, este proceso de administración de requerimientos tiene que existir y estar vivo mientras el producto está vivo. Porque si el producto está vivo y realmente la gente lo usa, van a haber cambios a los requerimientos. Y esos cambios a los requerimientos los tiene que administrar este proceso de la ingeniería de requerimientos, que ya vamos a llegar un poco más adelante a verlo en detalle. Por ahora, como les decía, estamos en los procesos técnicos, digamos, ¿no? Los procesos que van a obtener como resultado un documento de requerimientos, que tiene que estar validado por los usuarios. ¿Qué significa que esté validado por los usuarios? Significa que el usuario me dice, esto que vos describiste es realmente lo que yo necesito. Es el producto correcto. Eso es lo que se busca en el tercer proceso, ¿no es cierto? Que es la validación. Pero para llegar ahí necesitamos un documento con el cual charlar con el cliente, ¿sí? Por lo menos en estas corrientes metodológicas que nosotros estamos viendo ahora, se basan en la idea de generar un documento escrito que sea la base de la charla con el usuario. Por ahí hay otros enfoques que se están usando, digamos, que van siendo tendencia en el mercado últimamente, que son estos enfoques ágiles, que algo les he mencionado y que les dije que a fin de año vamos a avanzar un poquito más sobre ese tema. Bueno, los agilistas tienen por ahí otra concepción de cómo vincularse con el usuario y por ahí plantean que a lo mejor no es necesario escribir un documento, sino que con la comunicación cara a cara con el usuario y un usuario disponible todo el tiempo, sería suficiente, digamos, para lograr el objetivo de entregar un producto de software de calidad. Bueno, ¿qué problema tiene este proceso? Este proceso básicamente lo que hace es tomar como entrada la información que generó la licitación, estos modelos mentales, y obtiene como salida un documento de requerimiento que el usuario tiene que validar. Así se van enganchando, digamos, los procesos de desarrollo. Y el problema otra vez es el lenguaje. Nosotros usamos lenguaje natural. ¿Por qué usamos lenguaje natural? Porque se supone que el lenguaje natural lo entiende todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema con el lenguaje natural? Que el lenguaje natural es ambiguo. Entonces, si ustedes ven esto existió de verdad en serio, no lo estoy inventando yo, que es la respuesta de un alumno de secundaria a una prueba de matemática. Y si ustedes me preguntan a mí, si somos estrictos, no está mal lo que contestó el alumno. Más allá del enojo de la profesora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le está preguntando ella? En la consigna, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Está más o menos como lo que respondí hace un rato, pero bueno, es decir, le está pidiendo la hipotenusa. Le está pidiendo el valor de X.
Sí, sí, Eso le está valor. pidiendo. Pero no dice eso ahí. Ahí dice hallar X. Entonces, de verdad que el chico conteste eso, o sea, yo entiendo el enojo de la profesora de matemática, pero más allá del enojo de la profesora de matemática, podría hacerse un poquito cargo de que su especificación no estuvo tan buena, digamos. Pero en definitiva, uso esto como ejemplo, porque en la vida nos pasa así. Tenemos 1000 casos, y yo les podría mostrar 1000 casos, en los cuales tenemos este problema. ¿Por qué? Y porque nosotros asumimos que somos claros y que hay cosas que son obvias y que pueden ser obvias para nosotros, pero que para los otros no son tan obvias o no son necesariamente obvias. Entonces, cuando nosotros especificamos, cuando escribimos el documento de requerimientos, en primer lugar, nos pasa que somos más precisos cuando escribimos que cuando hablamos. O sea, es un ejercicio intelectual distinto. No es lo mismo tener que hablar que tener que escribir. Porque el escribir nos obliga a tener un nivel de precisión que el hablar no nos obliga. Y yo siempre les digo, como para que reflexionen, un ejemplo. Ustedes están enojados con su jefe, ¿sí? Y quieren decírselo o pedirle algo o explicar. ¿Lo hacen exactamente de la misma forma si hablan con él que si le mandan un mail? ¿Qué les parece a ustedes? El vocabulario que usan, la forma en la que escriben y todo esto. No digan que después yo anduve haciendo apología de que escriban eso en lo parcial y digan, la profe de análisis de sistemas me dijo que eso estaba bien, porque ahí me van a meter en un lío a mí. ¿Y qué les parece? ¿Es lo mismo hablar con el jefe que mandarle un mail? Hay niveles de formalidad, o sea, una cosa es decirlo verbalmente, otra cosa es decirlo por mail, otra es mandar una carta a la vieja usanza, otra es mandar a través de un abogado la queja al jefe. O sea, hay niveles de formalidad que van aumentando a medida que van aumentando, digamos, la responsabilidad sobre lo que uno está haciendo. Porque decirlo y no queda en ningún lado, escribirlo ya tiene otro nivel de responsabilidad hacia las dos partes, ¿no? Claro, porque genera otro tipo de vínculo cuando vos escribís las cosas que cuando las decís. Por eso es que les decía, ojo, que cuando uno escribe necesita un nivel de precisión distinto de cuando uno habla. Entonces, muchas veces vos charlas con el usuario y te parece que entendiste todo lo que el usuario te contó, y cuando te sentás a escribirlo, decís, che, pero esto no me quedó tan claro. Pero ¿y esto cómo era? Pero ¿y cuáles eran los datos que necesitaba en este caso guardar? Y así como esa, 1000 preguntas más. O sea que lo interesante del proceso de especificación es mucho el proceso. O sea, lo que nos pasa a nosotros, el análisis que nosotros hacemos, lo que vamos descubriendo que entendemos y lo que no entendemos y lo que nos falta, mientras estamos escribiendo un documento de requerimiento. Lo que pasa es que muchas veces hay una situación que se da en nuestra profesión, y es que la mayoría de las veces los proyectos de construcción de software son subestimados. En realidad el compromiso que se asume de esfuerzo, de tiempo, de plata, siempre es menor que el que realmente hace falta. Entonces siempre estás condicionado por esa situación. Entonces, cada cosa que vos tendrías que hacer, porque hace falta hacerla, sentís que si no estás programando, no estás trabajando, entonces estás perdiendo el tiempo. Entonces, es como que querés generar un documento de requerimiento como para cumplir, pero te perdés en el medio del proceso de aprendizaje y de generación de conocimiento que significa
hacer una especificación. Y toda esa información que vos podés descubrir si es que te permitís, obviamente, la posibilidad de hacerlo. Entonces, en términos concretos, todo ese conocimiento que yo tengo en mi cabeza, que además no va a permanecer ahí mucho tiempo, porque uno tiene una memoria, la memoria RAM de nosotros es volátil igual que la memoria RAM de la computadora. Entonces lo que a mí me interesa conservar, lo tengo que pasar a un medio de almacenamiento secundario, porque si no se me olvida. El primer día te vas a acordar casi perfecto, el segundo día un poco menos, y 15 días después ya no sé qué te vas a acordar de lo que hablaste con el cliente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tenemos que tener en mente. Además, no es lo mismo que decir algo en el momento que decir algo que será leído después, ya que varían los contextos en ambas situaciones. Así es, Pablo, tenés razón. Entonces, básicamente, nosotros acá tenemos que lograr construir requerimientos escritos tratando de que cumplan con dos características fundamentales, que son objetividad, tienen que ser objetivos, tienen que ser verificables. ¿Qué significa objetivo? Objetivo apunta a la diversidad de interpretación. Algo es objetivo cuando tiene una sola interpretación, es decir, cuando no es ambiguo. Entonces, algo es objetivo cuando, independientemente de quién lo lea, interpreta lo mismo. Eso es la objetividad. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, y no es objetivo. Porque si tiene más de una interpretación, hay alguna parte que vamos a tener que mejorar. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, esto. Más allá de que en el fondo ustedes y yo sabemos que es muy probable que el chico sepa qué es lo que la profe le estaba pidiendo, y como no sabía calcular el valor de X, decidió ser gracioso. Digamos, a mí me ha pasado algunas veces en la facultad, yo tengo algunos casos de alumnos míos de hace de muchos años cuando trabajábamos con inclusive otra metodología que se llama estructurada, y se trabajaba con una unidad funcional distinta que se llamaban eventos, en lugar de los casos de uso que usamos nosotros ahora. Y entonces esos eventos, la técnica decía que había que explotarlos. Y explotarlos no era ni más ni menos que entrar en detalle de qué entraba en ese proceso que atendía ese evento, y qué flujo de información salían y qué almacenamiento se iban a utilizar. Entonces, modelar eso era explotar el evento, ¿sí? Entonces, bueno, yo estaba tomando un parcial hace muchos años de esto, ¿no? Pero bueno, me acuerdo igual porque siempre que hablo de esto me acuerdo de eso. Entonces le estaba tomando el parcial y uno de los chicos, a la consigna esta que decía, realice la explosión del evento, no me acuerdo cuál, agarró y me dibujó. ¿Han visto el Correcaminos alguna vez ustedes? Bueno, me dibujó un hombrecito con una de esas bombas, así que vos bajás así y explota, y me puso así, van, aparte perfecto el dibujo, y yo que soy un asno dibujando, la verdad que me encantó el dibujito. Y me hubiera encantado, porque estuvo ingenioso, no podía considerárselo bien, porque de verdad que no podía, pero que estuvo ingenioso, la verdad que me hizo reír un rato. El 0 lo tuvo igual que este chico, pero estuvo bueno, la verdad que fue gracioso. El tema de las especificaciones es un tema porque el vocabulario que usa el cliente usuario es uno, y el vocabulario que usamos nosotros es otro distinto. Bueno, justamente por eso, y para evitar problemas mayores y evitar que el error vaya creciendo y se transforme en una bola de nieve que nos aplaste, es que aparece el tercer proceso, que es el proceso de validación. Y entonces el proceso de validación intenta corregir los problemas que ya sabemos que existen en la etapa de licitación, y establecer un compromiso entre
los usuarios y los analistas respecto del producto que nosotros tenemos que construir, tratando de ser lo más consistentes posibles. Esto que está acá me hace acordar a no hace mucho, ahora los han sacado, pero no hace mucho, si ustedes iban a las estaciones de servicio, estaba el cartelito del celular tachado, o sea, prohibido el uso del celular, al lado del cartelito de la app de YPF para cargar con la aplicación de la app. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver esto que les estoy contando, pero yo lo he visto mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Está prohibido o no está prohibido el uso del celular? Pongámonos de acuerdo. Bueno, por suerte ahora, con un acto de coherencia, han sacado los cartelitos esos que dicen prohibido el uso del celular. Entonces, esas cuestiones, digamos, son las que tenemos que tratar de detectar lo antes posible. ¿Por qué las tenemos que detectar rápido? Acuérdense que lo vimos a esto, de las cataratas de errores y del problema que generaba el error de los requerimientos, que de todos los errores que podemos cometer es el más caro de todos, porque es un error que se traslada a todas las etapas posteriores y al trasladarse genera costos de retrabajo altísimos. Altísimos. Mientras más tarde se descubre el error, más caro es corregirlo. Entonces, por eso es que aparece este proceso de validación. Y básicamente el propósito, digamos, del proceso de validación es tratar de construir el producto correcto. Es decir, un producto que se puede usar, un producto que eventualmente, si tenemos intención de salirlo a vender, que se pueda vender. ¿Está? Entonces, si ustedes ven esto, que son ejemplos, todos ejemplos de productos, ¿se pueden usar los productos estos que están viendo ustedes acá? Díganme, ¿alguno de estos cumpliría su propósito? ¿Sería usable? Y el de los lentes, sí, sí, te falta un ojo. Si sos un cíclope, te sirve, digamos. Es verdad. Bueno. De última, si no hay donde sentarse, puedes llegar por un ratito a servir. Claro, después termina con dolor de cintura ahí todo torcido. El de los vasitos no hay forma, Por lo menos no para el propósito que normalmente tienen con eso, que es sacarte dinero fácil. Me parece que no lo lograría. Ni hablar de las botas para la lluvia, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense, validación tiene que ver con adecuación. Validación tiene que ver con, en la etapa de requerimientos, ¿no? Que es donde estamos parados. Tiene que ver con, ¿es el producto correcto? El producto que nosotros estamos intentando construir, ¿es el producto que el usuario necesita? Entonces, como esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder, yo les pregunto a ustedes, ¿quién debe hacer la validación de los requerimientos? ¿Quién debe validar el documento de requerimientos que escribimos nosotros? ¿Quién lo tiene que validar? ¿Nuestro jefe? Podrían ser ambos, porque el jefe paga, pero el usuario es el que le da el uso. El jefe te paga a vos. Y en todo caso tiene otros procesos el jefe para controlarte. Pero cuando hablamos de validación de requerimientos, la validación de requerimientos tiene este propósito, es saber si los requerimientos que nosotros interpretamos y plasmamos en ese documento son los que hay que satisfacer con el producto.
¿Y quién es el que tiene? ¿Contra qué se contrasta, digamos? ¿Dónde están los requerimientos de los requerimientos? ¿Quién es el que sabe lo que quiere, lo que necesita, lo que le hace falta? Y ese es el usuario. Y acá es donde viene a veces un error que se comete con mucha frecuencia, de pensar que es un solo usuario el que tiene que validar el producto. Y hoy por hoy tenemos, cuando construimos un producto de software, la inmensa mayoría de las veces tenemos muchos usuarios para nuestro producto de software. Muchos usuarios. ¿Eso qué significa? Significa que cada usuario debería validar la parte en la que él es experto, la parte que él va a usar, la parte que necesita. Entonces, eso es un poco la idea. Es un proceso de validación, porque no es una cosa que se resuelva en 2 minutos. Tenemos que prepararnos, hay técnicas, herramientas que se usan, hay consejos, lineamientos, cosas a tener en cuenta, pero hay una cosa que no se negocia, y es quién valida. La elección de quién valida el documento de requerimiento es fundamental para que logremos el éxito de lo que estamos buscando. Y entonces, para que eso sea así, el que valida es el usuario, no el cliente, el usuario. O los usuarios. Sí, Pablo. ¿Podría ser que el cliente, digamos, no esté de acuerdo con el usuario, digamos, por algún quizás capricho personal o por un tema de que es cerrado, digamos, y no quiere abrirse a esa posibilidad o algo así? ¿No sería por ahí adecuado también que digamos, ese cliente también tenga una aceptación, ya que, digamos, el que paga una Sí, validación? miren, universos de variaciones de estas situaciones se pueden dar un montón. Ahora, yo les puedo contar también, paralelo a eso, un montón de experiencias en las que me ha tocado trabajar con distintos perfiles de usuarios, que hay tantos como personas, pero para esto que vos me estás preguntando, yo te cuento un fracaso que tuve en un proyecto de desarrollo de software, que yo lo vivo como un fracaso porque finalmente el producto nunca se puso en producción, y uno, más allá de que más o menos cobró, tampoco se cobró todo lo que se tenía que cobrar, pero más o menos cobró. No solo la expectativa cuando uno construye un producto es cobrarlo, sino también que se ponga en producción y que se use, porque uno pone como pilas y ganas y energía, y es como si fuera un hijo, y entonces que después quede arrumbado ahí no está tan bueno. Y bueno, ese proyecto fracasó porque el dueño de la empresa no quiso involucrarse para nada, y le dijo a su responsable de sistemas que tenía ahí trabajando en la empresa que ella tomara las decisiones. Y ella tomó las decisiones que le parecieron correctas desde su rol de responsable de sistemas de la empresa. Y nosotros, ¿por qué no te tenías que fijar? Nosotros le íbamos haciendo prototipos, que es una herramienta que se usa para validar, ya vamos a hablar de ese tema, lo vamos a ver acá en esta materia, y van a aprender a construir prototipos. Entonces nosotros hacíamos los prototipos, se los mostrábamos a ella y tratábamos de que él lo vea, y él decía, si Valentina dice que sí, Valentina es la firma autorizada, Valentina. Con tal que pasaron dos cosas. Una, Valentina se fue a trabajar a otro lado. Y dos, cuando a él no le quedó otra que mirarlo, porque Valentina ya no estaba, cuando lo miró, dijo, esto a mí no me sirve, esto así no me sirve, esto no es lo que yo quería. Y en esos momentos se pone a prueba como el asesino serial que uno tiene, porque medio que me daban ganas de, no lo hice, ¿no? Pero me daban ganas de ahorcarlo, porque se lo dije muchas veces. Vení, mira, por favor, involúcrate, fíjate, mira, le mandamos las cosas, le pedíamos reuniones, y directamente no quería, no quería, de ninguna forma.
la respuesta siempre era la misma, ¿no? Valentina, Valentina, Valentina. Pero, cuando ya no le quedó otra, dijo, ah, no, pero esto no es. Entonces, por eso les digo que el factor clave de éxito de este proceso de validación es elegir la persona correcta para que te valide los requerimientos. Porque después, independientemente de lo que vos tengas firmado, yo tenía firmado un documento de requerimiento con este cliente y tenía firmado un contrato y todo estaba firmado, y aún así, cuando el cliente te dice, esto así no me sirve, y ya bueno, no hay mucho más de qué hablar. Si no le sirve, no le sirve. Entonces, ¿viste? Podés negociar después qué parte te va a pagar, qué parte no te va a pagar, pero no se puede. Entonces era, bueno, cambiamos esto y ya está, sí. Cuando íbamos con eso, no, pero siempre faltaba. Y ahí fue que el final de la historia esta, que dijimos, bueno, listo, llegamos hasta acá, nos fuimos, y hasta donde supimos, creo que el sistema no se puso en producción. Y siempre me quedó, digamos, esa sensación de fracaso, que no es agradable. Por eso hay que medio tratar de dejar las reglas claras desde el principio, ¿no? Decir, bueno, yo para trabajar necesito esto, y para que esto sea exitoso necesito este nivel de involucramiento de parte de tales perfiles de la empresa. Entonces, como para generar un compromiso de ambas partes, ¿no? Porque uno solo no puede con este tipo de proyectos, no se puede solo. No importa que seas el crack de la programación o el genio de la tecnología, de lo que vos me quieras decir. Si del otro lado no está el usuario que está dispuesto a involucrarse con lo que él necesita, esto no va a funcionar. De ninguna manera va a funcionar. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro desde el primer momento. Bueno, esos serían los 3 procesos que tienen que ver con el desarrollo de requerimientos, ¿sí? Licitación, especificación, validación. ¿Alguna duda, pregunta, cosita que quieran? El propósito de hoy es como que ustedes se vayan de la clase de hoy con una idea clara de qué significa cada uno de estos procesos que conforman la ingeniería de requerimientos. En el segundo parcial, sobre esto les pregunto sí o sí, pero sí o sí, una de las 4 preguntas tiene que ver con esto, así que es importante que no les queden dudas, ¿sí? O sea, supongamos que hoy no salen la duda, pero salen la semana que viene, pues me avisan. Sí, Daniel. Con Carlos ahí hicimos, la clase, el jueves pasado tuvimos recuperatorio, pero la anterior hicimos lo que nos dijo que era el único práctico que vamos a hacer de requerimientos. De licitación. De licitación es el único. Licitación, perdón, me corrijo, de licitación. ¿En el práctico seguimos con esto o ya vamos a otra cosa? No, en el práctico, cuando ustedes vayan a trabajar con práctico, van a empezar con el proceso de especificación. Y que de hecho, ustedes ya han estado trabajando con herramientas de especificación, porque el modelo de dominio es una de las herramientas que se usa para especificar requerimientos. Y describir los requerimientos no funcionales es otra herramienta que se usa para especificar requerimientos. Y además de esa, vamos a empezar a trabajar con algunas otras técnicas como casos de uso, que yo se los vengo nombrando desde hace un tiempo, pero no los habíamos visto oficialmente a los casos de uso. Entonces, vamos a trabajar con eso. O sea que a partir de la siguiente clase, a ver, podríamos repasar el cronograma para confirmar que es a partir de la siguiente clase, pero ya a partir de la vez que ya empiecen con el tema, desde el punto de vista de práctico, a ustedes les quedan 2 temas para abordar en la parte práctica, que son formas de especificar, y van a aprender a usar un documento de requerimientos, con un template, un estándar,
formas de especificar requerimientos y algunas herramientas para validar requerimientos, como son los prototipos, que es lo que yo les mencionaba. O sea que de acá hasta fin de año, el foco del práctico tiene que ver con estos dos procesos. Cómo se hace especificación de requerimientos y cómo se hace validación de requerimientos. Y el tercer parcial, práctico, tiene que ver con esto. En el tercer parcial práctico ustedes van a, otra vez se aborda diagrama de clases, que se evalúa el nivel del diagrama de clases que ustedes han tenido, digamos, para modelar dominio en el segundo parcial, es muy sencillito, digamos, un nivel de dificultad de muy poquitas clases, una cosa muy básica, por decirles. Bueno, vamos a incrementar un poquitín el nivel de complejidad en el tercer parcial respecto del modelo de dominio que tienen que construir. Y además de eso, van a tener que trabajar con casos de uso, con la técnica de casos de uso. Y con prototipos. Y esos son los temas evaluables para el tercer parcial práctico. No sé si yo te contesté lo que vos me preguntaste, Daniel, pero ¿era eso o tu inquietud era otra? No, no, es mucho más claro porque no tenía idea cómo se guía por eso. Yo me confundí licitación, que es parte de toda esta unidad que estamos viendo, porque decía, ¿con qué seguía hasta fin de año si vamos a hablar de requerimientos hasta fin de año? Me queda muchísimo más claro. Bueno, buenísimo, me alegro un montón. Entonces, ahora sí les vuelvo a compartir para que cerremos esta partecita del tema de lo que estábamos hablando. ¿Me confirman que están viendo de nuevo el grafiquito de los requerimientos? Sí, profe, se ve bien. Genial, gracias. Entonces, les decía, esta parte del desarrollo de requerimientos es lo que genera este documento técnico que tiene que ser validado por el usuario. La otra parte, que es la parte que yo les contaba que es transversal, ¿se acuerdan lo que significa transversal? Transversal significa que a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, estos procesos en cualquier momento se pueden necesitar y se disparan y se ejecutan. Pero si yo tengo que ubicarles un momento específico, no puedo. Porque ¿cuándo van a dispararse? Y cuando venga un cambio de requerimiento. Sí, pero ¿cuándo va a venir un cambio de requerimiento? Ah, no sé cuándo va a venir. Eso depende del cliente. El cliente un día le llegó una resolución de la FIP que dice que hay que hacer tal cosa y hay que hacer tal cosa. Entonces eso implica cambios a los sistemas. Bueno, llegó un requerimiento. Así como eso, puede pasar cualquier cosa que genere cambios en los productos y nosotros tenemos que estar preparados para atender esos cambios de la mejor manera posible. Sí, José, dime. Profe, en la etapa de validación, en el caso de que ocurra que hay que llevar a cabo una modificación, ¿esa modificación pertenece a la etapa de la validación o es como los ciclos iterativos? Empezamos de nuevo por la licitación y se realizan las modificaciones pertinentes. Muy buena tu pregunta y para contestártela me van a dejar buscar un gráfico que me parece que en ese sentido es muy claro. Ahí se usa el modelo iterativo, ¿no, profe? En esos casos. En realidad, más o menos. Déjame que te encuentre el gráfico y entonces ahí te contesto mejor desde ese gráfico, porque el ciclo de iterativo es algo un poquito más profundo que lo que pasa, digamos, y depende de cómo vos encares el proyecto, es cómo se ve la situación. Déjenme que les comparto ahora. Bueno, ustedes ahora deberían estar viendo
un grafiquito de la relación entre los tres procesos que desarrollan los requerimientos, digamos. ¿Se acuerdan esto de desarrollo de requerimiento? Tiene tres procesos, bueno, son estos tres. ¿Me confirman si es eso lo que están viendo ahora en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos que se acuerdan lo que era, ¿no? Generar conocimiento, que generábamos modelos mentales de conocimiento, pasábamos ese conocimiento al proceso de especificación. Acá pasa lo que yo les contaba recién. Resulta que estoy especificando y me doy con que esa especificación apunta a necesito más información. Entonces me vuelvo para atrás al proceso de licitación. Genero nuevas entrevistas con el cliente, con los usuarios, me pongo a buscar información, les pido documentación para analizar. Entonces estoy como en una cosa de ida y vuelta hasta que estoy en condiciones de decir, bueno, tengo una versión del documento de requerimiento para validar. Cuando tengo eso, me voy al proceso de validación. Elijo los usuarios que necesito para validar el documento y le digo, este es el sistema que vos necesitas. Si la respuesta es sí, genial, porque entonces ya seguimos con la actividad siguiente del proceso de desarrollo, que es el análisis. Si la respuesta es no, entonces tenemos que preguntarnos qué falló. Si lo que falló fue falta de información, necesidad de más conocimiento, entonces de este proceso de especificación nos vamos a tener que volver para atrás hasta el de licitación. Obtenemos la información que necesitamos, ese conocimiento, lo pasamos al proceso de especificación y después lo validamos. Entonces, obviamente que estos procesos uno se los explica así con este nivel de separación para que ustedes entiendan el concepto de lo que implica uno, el otro y el otro. Pero en la práctica uno medio como que va haciendo, o por lo menos lo deseable, va haciendo como las tres cosas más o menos juntas. Porque mientras antes valide con el cliente, mejor. Porque si está mal, y está todo mal, es mejor tirar a la basura un poquito que tirar a la basura todo. Y eso en definitiva es un poco la diferencia, para contestar la pregunta del compañero, la diferencia entre lo que es un ciclo de vida en cascada y un ciclo de vida iterativo. Los ciclos de vida en cascada básicos, tradicionales, los primeros que aparecieron, no tenían un proceso de validación en la etapa de requerimientos. Entonces llegaban con un producto un montón de tiempo después, construido, que no era lo que el cliente quería. Entonces, la idea de incorporar validación en la etapa de requerimientos es para evitar el alto costo que les dije yo, de equivocarnos en los requerimientos. Entonces, de esta manera nosotros conseguimos tener un costo, digamos, controlado, porque si estamos metiendo la pata, bueno, metamos la pata con menos, así nos sale más barato. Entonces, aparecen los ciclos de vida iterativos, estos que preguntaban recién, pero el ciclo de vida iterativo, ¿qué diferencia tiene? Una cosa es hacer un proceso iterativo que va y viene, como esto que yo les estoy contando, y otra cosa es hablar de un ciclo de vida iterativo, que lo que plantea es tomar una porcioncita de requerimientos, hacer un documento de requerimientos solo de esa porción, validarlo, construirlo, ponerlo en producción, y recién empezar con otra partecita de requerimientos, modelarlo, validarlo, producirlo, ponerlo en producción. Esa sería la diferencia entre los ciclos de vida en cascada e iterativo con relación a esto, que el hecho de que yo vaya y venga en los procesos no me hace ser un ciclo iterativo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? A ver el chat. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, en aras de prepararlos a ustedes para la clase del práctico del jueves, vamos a dejar la parte, digamos,
de los procesos de ingeniería de requerimientos por ahora, y vamos a empezar a ver la técnica de especificación con casos de uso. Y entonces ustedes van a estar el jueves en condiciones de empezar a construir sus primeras vistas de casos de uso, o por lo menos esa es mi expectativa, que puedan hacer eso. Esta presentación que vamos a compartir ahora ya está subida en el aula virtual. Hace mucho, como desde el principio de año. Y se llama modelado de requerimientos con casos de uso o algo así. Como está ahí el título de la presentación. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos negocio y modelamos los procesos de negocio y derivamos, obtuvimos de ahí un primer corte de un modelo de caso de uso? ¿Se acuerdan de eso? Casi en otra vida. ¿Se acuerdan que lo vimos o no? Sí, profe. En la unidad 1 lo vimos, sí, sí. Claro, en la unidad 1, exactamente. Bueno, imagínense que lo que estamos haciendo ahora es como enganchar desde ahí, ¿no? Y dedicarnos, ya habiendo evaluado el negocio y sabiendo qué parte de los procesos necesitamos automatizar o dar un soporte con un software, ahora necesitamos escribir funcionalmente qué es lo que queremos que ese software haga. Y entonces ahí es donde aparece esta técnica que se llama casos de uso, y que esta técnica es parte ahora, desde hace unos cuantos años, del lenguaje de modelado que nosotros usamos para construir modelos de software, que se llama lenguaje de modelado unificado, popularmente conocido como UML. Y que es el lenguaje que utilizamos para trabajar nuestros modelos de dominio utilizando otra herramienta del UML, que es el diagrama de clases. Entonces, ahora vamos a ver otro diagrama de UML, que es el diagrama de casos de uso. Y después vamos a ver otro diagrama de UML que se llama diagrama de máquina de estados. Y esos son los 3 diagramas, de los 13 que tiene UML, los 3 que vemos en esta materia. Diagrama de clases, diagrama de casos de uso y diagrama de máquina de estados. En los 3 casos, los diagramas estos que yo les estoy mencionando, se usan en el proceso de especificación de requerimientos, para describir cuáles son los requerimientos funcionales que hemos detectado que el usuario tiene y que tenemos que satisfacer con nuestro software. Y recalqué la palabra funcional, porque los requerimientos no funcionales no tenemos herramienta para modelarlos si no es el lenguaje natural. Entonces usamos lenguaje natural. Para los funcionales tenemos una diversidad de herramientas. Nosotros en esta cátedra usamos 3. Sí, José. Profe, no quisiera adelantarme, pero una consulta. ¿Para la etapa de validación puede ser que utilicen los prototipos? Digamos, esa sería la finalidad. Sí, exactamente. Sí. Y de hecho hay una tendencia bastante interesante de, históricamente el prototipo ha sido la herramienta que se usó para validar requerimientos. Sí que vamos a aprender. Hay un software que nosotros, ahora hay muchos software, muchos, pero hay uno que usamos nosotros desde hace unos años en la cátedra que se llama Balsamiq, que está muy lindo. Igual después hay otros que me han recomendado últimamente. Hay uno que tengo que buscar el nombre porque siempre me lo olvido. Ya cuando lleguemos a ese tema me comprometo a tenerles una listita de productos como para que ustedes puedan construir prototipos. Balsamiq, que es el que van a ver los dibujitos que nosotros hacemos, están hechos con Balsamiq. Pero está Mural, que se ha puesto mucho de moda ahora, que es una herramienta colaborativa para hacer trabajo de diseño de prototipos y de otras cosas de forma
colaborativa, lo que significa que involucra a varios usuarios. Y después hay muchos, algunos son free, otros no, pero hay bastantes recursos interesantes para modelar con prototipos, y lo que les iba a contar es que últimamente ya no solo se los usa para validar, sino que también se los usa para especificar. Son una herramienta importante los prototipos en el software, porque como el software es algo intangible, cuesta mucho hacernos entender respecto a cómo va a ser el producto, qué es lo que va a hacer o cómo se va a ver. Y los prototipos son una herramienta que nos ayuda con eso, con la visualización, con que el usuario se imagine cómo va a ser la aplicación que va a tener instalada en el teléfono o cómo va a ser el producto que va a tener funcionando en su máquina. Entonces es una herramienta muy poderosa, muy importante, y bueno, sí, nosotros la vemos asociada a la validación, pero bueno, la validación está ahí pegadita a la especificación, así que como que están muy relacionados. Pero por ahora, y primero, vamos a ver los casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Yo les doy la definición más coloquial y sencilla que tengo. Un caso de uso es una forma de usar el sistema. Cada cosa que yo necesito hacer con un sistema de información, con un software, ¿sí? Es un caso de uso. Entonces, en esa línea hay casos de uso que son muy sencillitos, y hay casos de uso que no son tanto, y hay casos de uso que son muy complejos. Y eso está directamente relacionado con el objetivo del caso de uso. Es decir, ¿qué quiero yo lograr como objetivo, ¿sí? Usando el sistema en esa funcionalidad en particular. Entonces, lo que nosotros hacemos, o lo que pretendemos, digamos, en función de lo que nos recomienda el proceso unificado, es llegar a mapear lo que ustedes ven como requerimientos detallados, lo que han estado viendo en clase, en los prácticos de Carlos como requerimientos detallados, mapear cada requerimiento detallado de esos a un caso de uso. Entonces, ¿se acuerdan de la característica esta de conducido por casos de uso que tenía el proceso unificado? Entonces decíamos, si yo a cada requerimiento que encuentro lo asocio a un caso de uso, y después hago el desarrollo a partir de esos casos de uso, yo me garantizo que no me voy a comer ningún requerimiento, y que cuando le muestre la versión del producto al cliente, el cliente y el usuario van a estar conformes, porque les estamos entregando lo que ellos en definitiva nos habían pedido y necesitábamos. Por eso es interesante, digamos, este enfoque de usar esta técnica para especificar requerimientos de software, que ese es el propósito de la técnica esta: especificar requerimientos de software. Bien, entonces, la elipse esa que están viendo ustedes en la imagen es la forma, que ya lo han visto, ya lo conocen, es la forma de representar un caso de uso en la técnica que plantea UML, ¿sí? Entonces el caso de uso es una elipse que tiene un nombre, que tiene que empezar con un verbo en infinitivo, porque representa una acción, una funcionalidad que el sistema tiene que satisfacer. Entonces, cuando yo les decía, hay casos de uso que son chiquititos, por ejemplo, registrar un barrio, no es algo muy complejo, bastante sencillo, tiene un nombre y algunos datos más y nada más. Eso es un caso de uso simple. Después tenemos un caso de uso que es el clásico que casi todos los sistemas tienen, que es iniciar una sesión. Es decir, que el usuario que quiere usar el sistema ingrese su password y su nombre de usuario y su password, y que el sistema valide
sus permisos de acceso y en función de sus permisos vea qué le va a permitir hacer adentro del sistema. Ese caso de uso es un poco más complejo que registrar barrios. Y después tenés casos de uso mucho más complejos. Imagínense el proceso que factura EPEC, que saca las facturas de todos los meses por zona para todos los 3 millones, 4 millones de clientes que tiene EPEC. Entonces es como distinta la complejidad, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo, es cuándo el caso de uso se va a terminar y qué tan complejo es. Un caso de uso se termina cuando se cumple con el objetivo. Entonces, dentro de un diagrama de casos de uso, tenemos dos elementos principales. Por un lado, el caso de uso y por otro lado, el actor. ¿Tá? El actor, primero, fundamental, que tenemos que tener claro, es que el actor está fuera de nuestro sistema. El actor es ambiente. Los casos de uso representan nuestro sistema, los actores representan el ambiente de nuestro sistema. Y son los que se van a vincular con nuestro sistema para algo. ¿Qué categorías de actores tenemos? Básicamente 3. Un actor puede ser una persona, que es lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar nosotros en los prácticos que hacemos. Un actor es una persona. Un actor es otro software del que nosotros tenemos que tomar datos o al que nosotros le tenemos que dar datos. O un actor es un elemento de hardware. Por ejemplo, un sensor de una alarma, o por ejemplo, un lector de huellas, o por ejemplo, un reconocedor de imágenes, de caras, o un lector de iris, o un lavarropa, o una heladera, un auto. Hoy por hoy hay software en donde miren, hay software, así que no van a tener problemas, digamos, para encontrar, digamos, situaciones de identificación de actor. Lo importante es que les quede claro que el actor es un rol que puede estar representado por una persona, por otro software o por un elemento de hardware. Y que está afuera, es ambiente, es la parte del ambiente que a mí me interesa porque es la con la que yo voy a intercambiar datos. Eso es un actor. Entonces, lo que se recomienda, digamos, en esta técnica es encontrar los casos de uso a partir de los actores. Es más fácil pensar primero en términos de, che, ¿quién va a usar este sistema? Y aparecen los actores personas. Y después preguntar, che, ¿y este sistema tiene que interactuar con otros sistemas? Y ahí aparecen los actores de software. Y los actores de hardware normalmente aparecen en una tercera etapa, digamos. Aparecen los actores. Sí, José, dime. Profe, ¿los actores no son modificables por el sistema? ¿Sería una forma de identificarlos? ¿Son actores externos, digamos? Si no tengo acción, yo como sistema no tengo control sobre los actores, porque los actores están en el ambiente, y el ambiente casualmente es lo que nosotros no podemos manejar. Eso es ambiente. Entonces, los actores están afuera de nuestro ámbito de control. Vos no podés controlar lo que el usuario va a hacer. Por más que te encantaría, no podés. No sabés dónde te va a hacer clic, si te va a hacer clic, si no te va a hacer clic, si va a hacer lo que vos esperás que haga o va a hacer lo que se le cante. Normalmente hace lo que se le canta. Entonces, esa es la característica del actor, que yo tengo que pensar una forma de comunicarme con los actores asumiendo esta realidad. Los actores están afuera, están en el ambiente. Yo no los puedo controlar. Yo me tengo que adaptar. Entonces, el identificar primero los actores, que es mucho más tangible y concreto que la funcionalidad, me hace a mí preguntarnos, bueno, para cada actor, che, ¿y qué necesitamos nosotros de este actor? ¿O qué necesita el actor de nosotros?
Y entonces ahí empiezan los casos de uso a identificarse. De cualquier manera, si ustedes ya tienen una base de requerimientos detallados identificados, como han venido trabajando ustedes hasta ahora, ya tienen una base de casos de uso identificados, porque en definitiva cada uno de esos requerimientos detallados, ¿se acuerdan de los requerimientos detallados? ¿Tienen claro de lo que les estoy hablando? En el parcial, ustedes tuvieron que identificar requerimientos detallados, ¿no es cierto? En Sí, el de parcial. todos. En Para el todos los parcial. globales tenemos que hacerlos detallados. Bueno, cada uno de esos detallados que ustedes identificaron en el canje de puntos del parcial del otro día, cada uno de esos va a ser un caso de uso. Como para que se vayan imaginando un poco en términos concretos de qué estoy hablando. ¿Sí? Entonces, como les decía, en un diagrama de casos de uso hay casos de uso, actores, y el primer nivel de vínculo que se establece es algo que se llama asociación y que es lo que conecta un actor con un caso de uso. La relación que conecta un actor con un caso de uso se llama asociación. Bien, ¿qué imaginamos nosotros en la cátedra por un caso de uso? Nosotros trabajamos el caso de uso a nivel del requerimiento que les contaba, ¿sí? El requerimiento detallado. Pero a su vez, cuando ustedes empiezan a describir en detalle el caso de uso, porque se da esto de que está muy bonito el diagramita del caso de uso, está el actor, está el caso de uso, tiene el nombre, que debería, según UML, estar debajo, pero la mayoría de las veces está dentro, eso depende de cómo resuelve cada herramienta, digamos. Pero si ustedes, a ver, vamos a ver si hay un diagramita de caso de uso por acá, acá tienen un diagramita de caso de uso. No, acá, este. Denme un segundito, no se me vaya.
Bueno, acá volví, chicos. Esto que están viendo ustedes acá es un diagrama de casos de uso. Tiene, digamos, esta característica de que es bastante intuitivo. Han visto que los trazos son muy sencillos, es fácil de comprender. Si vemos que los actores son muñequitos de palo, estamos viendo que son los que representan el ambiente del sistema, y que cada actor que se relaciona con un caso de uso me está diciendo que este actor va a poder hacer esto con el sistema, y este actor va a poder hacer esto con el sistema. Y esa es la parte más básica, digamos, de la identificación de casos de uso, que van a ir construyendo las distintas vistas que nosotros vamos a hacer del sistema. Hay una vista que usamos nosotros mucho académicamente, para que ustedes puedan empezar y terminar un ejercicio, y es la que se les pide normalmente en los parciales, en los finales y demás, que se llama vista esencial, que es la cantidad de casos de uso mínimos que hacen falta para representar el propósito del sistema, el objetivo del sistema. Entonces, esa vista, que es la que hace a la esencia de este sistema en distinción a otros sistemas, esa vista es la que nosotros comúnmente trabajamos acá en la cátedra. Después vamos a ir viendo, a mí lo que me interesa en la clase de hoy es terminar de ver algunos conceptos básicos, que son los que están viendo ahí en el diagrama, que se los voy a explicar en términos generales, y la semana que viene vamos a trabajar como en hacerle doble clic a cada uno de estos casos de uso. ¿Por qué? Porque los casos de uso vistos así son como si fueran cajas negras. ¿Eso qué significa? Y significa que yo puedo entender que el que dice registrar venta va a hacer eso, pero en realidad no me queda claro exactamente qué es lo que el sistema tiene que hacer para lograr registrar una venta. Y ahí es donde aparece la especificación. Y ahí es donde UML no tiene un estándar definido respecto a cómo especificar, pero te dice, mira, cada caso de uso tendría que tener una descripción. Vos hacela como quieras a la descripción. Y ahí es donde yo le digo que entra en juego, que vos podrías hacerla si querés con un prototipo complementado con alguna otra cosita más, y entonces estás especificando el comportamiento de ese caso de uso usando un prototipo, por ejemplo. O usando una máquina de estado, o usando una descripción textual, que es lo que vamos a usar nosotros. O sea, esas plantillas para describir los casos de uso las vamos a estudiar, a ver juntos la semana que viene. ¿Qué vamos a ver ahora? Y lo que ustedes necesitan para interpretar qué significa cada uno de los elementos de este diagrama de caso de uso, para que ustedes puedan empezar a hacer sus diagramas de casos de uso el jueves. Que de verdad, si ustedes se fijan desde el punto de vista de diagramar, no tiene ninguna dificultad. Es un muñequito de palo y una elipse. Y se terminó la complejidad del diagrama. El chiste es encontrar los actores, darnos cuenta cuáles son los actores, encontrar los casos de uso y relacionar los casos de uso de la forma correcta. Ese es el desafío. De eso es, en definitiva, de lo que estamos hablando. Bien. Profe, Sí. ¿ATC es administrador de tarjetas de crédito? Eso significa. Bueno, entonces vamos a ir sobre la base de este diagrama explicando algunas cositas que todavía no habíamos explicado. Por ejemplo, primera cosita que vamos a explicar es por qué algunas flechas van del actor al caso de uso y otras flechas van del caso de uso al actor. No sé si habían notado el detalle, pero paso a explicarles qué significa. La punta de la flecha, lo que se llama navegabilidad, tiene que ver con quién inicia el vínculo. Si el vínculo entre actor y caso de uso lo inicia el actor,
entonces la punta de flecha apunta para el caso de uso. Como este caso que están viendo ahí del registrar venta web, o el caso del usuario que inicia la sesión. ¿Ven? Si por el contrario es el caso de uso el que inicia el vínculo, en este caso con la administradora de tarjeta de crédito, entonces la flecha va del caso de uso al actor. Si hay algo que no me explique bien, ustedes me van a avisar, ¿cierto? Si no me dicen nada, asumo que están entendiendo. A mí me quedó la duda de que por qué se relacionan dos actores distintos, y después la otra duda de que si el actor puede ser una entidad externa a esto, digamos. ¿Una entidad externa a quién? Por ejemplo, no sé, a FIP, DGI, etcétera. No te entendí, Pablo. De nuevo, porfis. Claro, por ejemplo, si podría ser el actor una entidad externa a la empresa, por ejemplo, no sé. Ahí a tenés FIP. un ejemplo. La administradora de tarjeta de crédito es una entidad externa a la empresa. Esta empresa es un supermercado. Y la administradora de tarjeta de crédito es Visa o Master. También. Sí, pero el cliente es obvio que está fuera. Me parece que Pablo se refería a si podía ser una empresa externa a la empresa que nosotros estamos trabajando. Y la respuesta es sí. Y ahí tenés el ejemplo. Y de hecho, en este caso, estamos viendo estos tres que son actores de software, y que ahora te voy a explicar lo que significa esto que está acá, con este que es un actor de software. Estos son actores persona. Todos estos son actores persona. Y tienen un rol en común, esos actores persona. El cliente, el cajero y el supervisor de cajas tienen un rol en común. ¿Cuál es el rol en común? Que los tres se comportan como usuarios del sistema en ciertas funciones del sistema. ¿Cuáles son esas funciones? En este caso, iniciar sesión, que es la que está representada ahí, pero el cambiar el password, el cerrar la sesión, esas son funciones comunes a todos los actores del sistema. Entonces, la forma correcta de modelar cuando hay funcionalidades o roles que son comunes a más de un actor, es usar un concepto que se llama actor abstracto. En este caso, el usuario es el actor abstracto. ¿Ustedes reconocen esta flecha? ¿La flecha de qué relación es esta? De herencia. De herencia. Entonces eso es lo que yo estoy diciendo. Tengo un actor abstracto y tengo estos tres actores que heredan de ese actor abstracto su rol, que es el rol de ser un usuario de la aplicación, que se loguea, que cierra la sesión, que cambia el password cuando se lo olvidó, o cuando es momento de cambiarlo, o cuando tiene ganas de cambiarlo. Entonces, las funcionalidades, las responsabilidades que son aplicables a más de un actor para trabajar el concepto de reusabilidad, las reunimos en uno, que es este que llamamos actor abstracto, en este caso el usuario, y todos los que necesitan de eso heredan de ese actor abstracto. Eso es lo que representa esta parte del diagrama. ¿Se entiende, Pablo? ¿Y los demás? Sí, profe, no existe, digamos, la herencia cuando el actor no es abstracto. Solamente, o sea, sí o sí tiene que ser abstracto para que exista herencia en los actores. Buena pregunta. No hay una restricción en ese sentido, ¿eh? Vos podés tener un actor que sea concreto y que a su vez, digamos, tengas otro actor que hereda de ese. Podría ser, ¿eh? Podría darse. La diferencia entre un actor abstracto y un actor concreto es que como el actor, acuérdense, describe un rol, vos vas a tener una persona que asume ese rol directamente, como es el caso del cliente o del cajero o del supervisor de caja. Pero si vos buscas un usuario, ¿vas a encontrar un usuario? No. Es el usuario que es cliente, el usuario que es cajero, el usuario que es supervisor, el usuario que es dueño. El concepto de usuario no existe. Es como si yo dijera, voy a buscar una persona. Y bueno, persona.
o es docente, o es alumno, o es de BEDEL, o es decano, o es rector, o es, si estamos hablando del ámbito de la universidad, estamos hablando del ámbito de un hospital, o es un médico, o un enfermero, o un director de servicio, o es el director del hospital, o es un enfermo, o es una persona que va a hacerse un estudio. Entonces, como persona, ese nivel de abstracción, digamos, no existe. Bueno, con el usuario pasa lo mismo. Esa es la diferencia entre un actor abstracto y uno concreto. Si yo puedo tener un actor concreto que herede de otro actor concreto, la respuesta es sí, sí puedo. No se ve mucho, porque normalmente no hace falta, pero si quisiera, lo puedo hacer. No tengo nada que me lo impida. ¿Respondí? Perfecto, clarísimo, gracias, profe. De nada. Bueno, lo último que nos falta ver, y si ustedes, digamos, se animan y me acompañan, lo vemos, y con esto me quedo más que satisfecha, es las relaciones entre los casos de uso, que es la última partecita, digamos, de la cual no hemos hablado todavía. Ya hablamos de los casos de uso y de cómo los actores se relacionan con los casos de uso, hablamos de las relaciones entre actores, pues nos faltan las relaciones entre casos de uso. Las relaciones entre casos de uso, lo primero que tengo para decirles es que no son obligatorias. ¿Eso qué significa? Que no tienen por qué andar cazando situaciones donde aparezcan relaciones entre casos de uso. Si hay, hay. Si no hay, no hay. Y no pasa nada. ¿Cuál es la motivación? Denme un segundo. ¿Cuál es la motivación de las relaciones entre casos de uso? Dos. Hay dos motivos. Yo quiero rehusar o quiero manejar la complejidad. ¿Cuándo quiero manejar la complejidad? Cuando hay un comportamiento que a veces necesito dentro de este caso de uso, pero a veces no. No siempre se va a dar. Y entonces, si yo lo dejo adentro del caso de uso principal, hace que mi caso de uso principal sea más complejo, porque tiene que soportar todo este comportamiento. Para evitarme esa situación, extraigo eso, y lo pongo en otro caso de uso. Y digo, este caso de uso va a extender la funcionalidad del caso de uso adicional, del caso de uso base, cuando haga falta. Entonces, es una relación, y estoy hablando concretamente de esta, una relación de extensión, se llama en español, extend en inglés. Es una relación que no es obligatoria. ¿Eso qué significa? Que yo puedo, llegado el caso, instanciar y ejecutar el caso de uso, registrar venta 1000 veces, 1.000.000 de veces. Todas las veces, sin necesitar nunca llamar al caso de uso autorizar venta con tarjeta de crédito. ¿Cuándo se da eso? Les doy el ejemplo. El otro día fui a comprar jabón para el lavarropa y unas cosas de limpieza que me hacían falta a un lugar que hacía mucho que no iba, pero que a veces iba, y que cuando fui yo la última vez recibían tarjeta de crédito. Y cuando fui esta vez ya no recibían más tarjeta de crédito por esta cuestión de la inflación y no sé qué, no reciben más. Entonces es como que si ellos, toda esa funcionalidad de autorizar la venta con tarjeta de crédito, estuviera metida dentro del caso de uso de la venta, digamos, que es el que genera el ticket, hubiera sido una complicación. Como es otro caso de uso, lo que hacen es anular esa llamadita, y entonces el caso de uso de registrar venta existe y funciona, y no llama nunca al autorizar venta con tarjeta de crédito hasta que las condiciones cambien, y si las condiciones cambian, bueno, lo enganchamos de nuevo y ponemos en la pantalla la opción para el que usa el caso de uso de registrar venta, de preguntar si va a pagar con tarjeta de crédito. Y esa es la condición que se tiene que cumplir. ¿Va a pagar con tarjeta de crédito? Si la respuesta es sí, entonces se instancia
el caso de uso, en este caso el autorizar venta, y se mete adentro de este. Se ejecuta y cuando termina le devuelve el control a este que es el que lo llamó. Así funcionan las relaciones de extensión. Entonces se usan para manejar situaciones excepcionales, alternativas, que no son obligatorias, y que yo manejo la complejidad sacándolas afuera del caso de uso base. Este se llama base, este se llama adicional. Entonces la lectura es, si cierta condición se cumple, este caso de uso extiende la funcionalidad de este que es el caso de uso original, digamos. Si este falla, puede hacer fallar este o no. Porque supongamos que yo paso una tarjeta que no tiene límite, y entonces falla, y el cajero me dice, che, no pasó la tarjeta esta, y yo le digo, bueno, no importa, te pago con plata. Entonces, este falló, pero este no, porque yo le pagué con plata, y la venta se concretó igual. Entonces me registra ahí el monto de efectivo, y el sistema le dice, che, tenés que dar tanto vuelto, y se terminó. Eso es el vínculo que se establece con esta relación que se llama relación de extensión. Siempre sobre la base de que no son obligatorias. ¿Estamos de acuerdo? No son obligatorias. De hecho, si tengo que serle sincera, cada vez la tendencia es usarlas menos, porque cada vez la tendencia es identificar casos de uso más chiquitos que no necesiten relaciones entre casos de uso para que sean más fáciles de empezar y terminar. Ese es un poco el enfoque de actualización que planteó el autor, el creador de los casos de uso, que se llama Ivar Jacobson, y que escribió una actualización de la técnica de casos de uso que se llama Casos de Uso 2.0, y que es un apuntito muy copado que está en todos los idiomas, así que lo pueden descargar en la web gratis, y tiene cosas bastante interesantes que a ustedes les pueden llegar a servir. Así que si tienen ganas, yo no me acuerdo si lo subió o no al aula virtual, pero si no, ponen Caso de Uso 2.0 en la web y lo van a encontrar. Jacobson es el creador de los casos de uso, que es uno de los autores del proceso unificado, casualmente, el mismo. Ivar Jacobson, así se llama. Hay uno en la UB. ¿Lo subí yo? Sí. Excelente. Bueno, les invito a que lo lean. La verdad es que está muy interesante. Aparte, este hombre siempre me ha gustado porque tiene una forma de escritura muy amena para leerlo. No es un autor pesado, ¿viste? Así que te cueste leerlo, no, siempre. Y eso que yo lo leo desde sus primeras versiones del libro donde él presenta los casos de uso, es un libro del año 96, capaz que antes que ustedes nacieran, que salió en inglés y que nunca salió en español, y que está muy bueno. Se llama Ingeniería de Software Orientado a Objetos, el libro ese. Y que de alguna manera es el origen del proceso unificado. De alguna manera, más o menos. Bueno, es como el padre del proceso unificado, el libro. Ok, sigamos con las relaciones entre casos de uso. Entonces, la relación de extensión que sirve para manejar la complejidad y que no es obligatoria. ¿Hay alguna duda con esa? ¿O pasamos a la otra, que es la inclusión? Que vendría a ser esto. La relación de inclusión tiene un propósito distinto. ¿Cuál es el propósito? Reuso. O sea, me doy cuenta que hay una parte del comportamiento de este caso de uso que es igual a la de otro caso de uso, o a la de otro caso de uso, o a la de muchos otros casos de uso. Entonces, frente a la situación de repetir el comportamiento en todos los casos de uso donde está, en lugar de hacer eso, lo que hago es extraerlo y hacer un caso de uso aparte, que en este caso sería ese caso de uso que está ahí, que se llama actualizar stock.
Entonces, cuando yo vendo, tengo que actualizar el stock, porque lo que la persona se va a llevar lo tengo que descontar. Pero cuando yo regalo productos, porque la fecha de vencimiento está cercana, o porque a lo mejor se abolló un poquito la caja y yo así ya no lo puedo vender, o qué sé yo, lo que fuere, les puedo asegurar que si está en condiciones de venderlo no lo van a donar. O sea que alguna cosita tiene que tener para que el supermercado lo quiera donar, pero básicamente es otra forma de sacar productos del stock. Entonces, también hace falta actualizar stock cuando yo voy a registrar la donación de productos en un supermercado, que normalmente lo donan a bancos de comida. Ustedes imaginarán, imagino que saben cómo funcionan esas cosas. Entonces, este señor, que es el actor de este caso de uso, es el actor principal de este caso de uso, es el que registra la donación y en algún momento, en algún punto de este caso de uso, para poder terminar el caso de uso y cumplir con el objetivo, tiene que llamar al caso de uso de inclusión que ejecute su proceso de actualización de stock y que le devuelva el control al registrar donación. Y ahí el registrar donación termina. Ahora, esta relación es una relación más estricta que esta, que el extend. Porque esta relación es obligatoria. Porque para cumplir con el objetivo de este caso de uso, o de este, en cualquier caso, para cumplir con el objetivo, yo necesito que se actualice el stock. Si no se actualiza el stock, no puedo terminar de cumplir con ninguno de los dos objetivos de estos. Eso significa que si este falla, hace fallar a este o a este, según sea el caso. Cosa que con este no se daba, ¿se acuerdan? Tenemos que analizar la situación y ver si se puede recuperar o no del fracaso del caso de uso de extensión. En cambio, en el caso de uso de inclusión, la relación es obligatoria, y si tengo un problema con el caso de uso de actualizar stock, que es el caso de uso adicional en este caso, el caso de uso incluido, me va a hacer fallar a los casos de uso base, que en este caso serían este y este. Esas dos relaciones, si bien yo les decía que cada vez se usan menos, esas dos por ahí, alguito, se usan todavía. La que definitivamente, no es que no exista más, en la teoría existe, en la práctica mucho no se usa, es la relación de herencia, que es la que ustedes ya conocen, de herencia entre clases, que es la que se establece entre estos tres casos de uso que están acá. Donde yo tengo un caso de uso abstracto que tiene dos casos de uso concretos que son los hijos. El registrar venta web y el registrar venta en mostrador. Y en cualquiera de los dos casos yo tengo que poder decir que el caso de uso se comporta, el hijo se comporta como el padre. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacer herencia entre casos de uso, tengo que tener claro que el objetivo de los hijos tiene que ser el mismo que el del padre. Que tiene alguna variación para cumplirlo, pero que en esencia es lo mismo, digamos, registrar venta web o registrar venta en mostrador, los dos son ventas. O sea, el objetivo es registrar una venta. Uno lo hace de una manera, el otro lo hace de otra manera, uno tiene un actor, el otro tiene otro actor, pero en esencia el objetivo es el mismo. Si eso no se da, si yo no puedo responder que el hijo se comporta como el padre, entonces no puedo hablar de herencia. Acuérdense de eso, que es exactamente el mismo concepto que se da en la herencia entre clases. Es el mismo. Entonces, ya vimos las tres relaciones entre casos de uso. El propósito de la relación de generalización es el mismo que de clases, ¿no? Reusar. En vez de escribir lo que está repetido en este y en este, lo escribo una sola vez en este. ¿Sí? Ahora, yo recién les nombré caso de uso abstracto. ¿Por qué este caso de uso es abstracto? Es abstracto porque está incompleto. ¿Eso qué significa? Y que solo va a tener lo que es común
a este y a este. Entonces va a tener pedazos de comportamientos. Como tiene pedazos de comportamientos, yo no lo puedo instanciar directamente, sino a través de algún caso de uso. Esa es una razón por la cual un caso de uso es abstracto. Y es que está incompleto. La otra razón por la que un caso de uso puede ser abstracto es este. Ahí tienen otro caso de uso que es abstracto. Y acá también. Que es la segunda razón. Que es cuando un caso de uso no puedo permitir yo, o no tiene sentido, que se ejecute por sí solo, sino es en el contexto de otro caso de uso que lo llama. Entonces yo no debería permitir que nadie entre a toquetear el stock, si no es en el contexto de una transacción que lo justifica. Si no, imagínense ustedes el despelote que tendríamos en el stock del supermercado si cada uno va y descuenta stock a gusto y placer. Lo mismo la autorización de tarjeta de crédito. Si no es en el contexto de una venta, yo no debería poder agarrar la tarjeta del cliente y pasarla para cobrarle, porque ¿cómo le voy a cobrar si no es una venta? Entonces acá tengo el otro caso de un caso de uso que no se puede instanciar si no es a través de un caso de uso que lo llama. Y acá lo mismo. Entonces ahí tengo dos situaciones por las cuales un caso de uso puede ser abstracto. O porque está incompleto, caso de la herencia, o porque no tiene sentido que se ejecute por sí solo. Caso actualizar stock, caso autorizar venta con tarjeta. Y el último concepto, de verdad, el último concepto que nos falta ver, es este, miren. No sé si ustedes habían notado que hay un caso de uso acá que tiene más de un actor. ¿Cuál es? Registrar ¿Cuál es el venta en caso? mostrador. Registrar venta en mostrador. Y entonces, ¿no se preguntaron ustedes si porque un caso de uso puede tener más de un actor? ¿Puede tener más de un actor un caso de uso? Bueno, evidentemente sí, porque ahí lo estamos viendo. Bueno, eso está relacionado con una cosa que decíamos acá de los actores. ¿Ven que ahí dice, hay actores principales y hay actores secundarios? ¿Están leyendo ahí en la filmina? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos a volver sobre todas estas cosas que yo estoy pasando rápido, ¿eh? Solo que quiero que ustedes puedan hacer ejercicios el jueves. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Pablo? ¿Ibas a preguntar algo? No solo respondí sí nomás. Ah, ok, genial. Entonces les decía, actores principales, actores secundarios. ¿Cuándo un actor es principal? El actor es principal cuando es el que recibe los beneficios del objetivo del caso de uso. Y el actor secundario ayuda, colabora, hace un aporte para que el actor principal pueda recibir el resultado que espera. En este caso, el caso de uso de registrar venta en mostrador, el actor principal es el cajero, porque yo lo pensé a ese caso de uso para que el cajero cobre a sus clientes. Entonces el actor principal es el cajero. ¿Y en qué ayuda el supervisor de caja? ¿Ustedes van al supermercado alguna vez? ¿Les ha pasado que el cajero se equivoque o que ustedes se arrepientan porque no les alcanza la plata y quieran dejar algún producto? ¿O que el cajero se equivoque y en vez de pasar una caja de leche les pasa 10 cajas de leche y tienen que volver atrás esa transacción? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Sí, tiene que llamar al supervisor, que viene con una tarjetita y le habilita la caja a hacer la modificación. Bueno, eso es lo que estamos representando ahí. Exactamente eso que vos describiste, Daniel.
Entonces, en este caso de uso tiene un actor principal, que es este, y un actor secundario, que es este, que ayuda a que el objetivo se cumpla. En este caso, pasando la tarjetita y el password para que el cajero pueda corregir lo que necesita corregir y luego continuar con su caso de uso hasta cumplir con el objetivo. Estos son los elementos que ustedes necesitan manejar para modelar con diagramas de caso de uso según UML 2.0. La semana que viene vamos a volver. Sí, Agustín, igual estoy terminando en este momento. Estaba por decirles por dónde seguíamos la semana que viene. La semana que viene vamos a trabajar la parte de cómo se especifican los casos de uso. Es decir, agarramos cada uno de estos que son cajitas negras, hacemos doble clic y decimos, bueno, ¿cómo describimos adentro lo que pasa en estos casos de uso? Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. De cualquier manera, el jueves van a empezar con Carlos haciendo esto, haciendo vistas de casos de uso utilizando diagramas de casos de uso. Bueno, gente. Ha sido intensa la clase, pero Pablo, ¿estás muy seguro que te fue mal en el recuperatorio? En principio, te fue mal en el primero y en el segundo. ¿Y te fue mal? ¿Vos sabés que creo que no, Pablo? No, creo que no, te explico por qué. Porque ustedes pueden recuperar 2 parciales prácticos de 3. O sea que, suponete que vos rendiste el recuperatorio del primer parcial, ¿no es cierto? El primero. Eso significa que tendrías que aprobar el tercer parcial sí o sí, y si aprobás el tercer parcial sí o sí, vas a poder recuperar el primero de nuevo y el segundo. Pero tendrías que aprobar el tercer parcial sí o sí. Esa sería, digamos, la consigna. Ahora, si ya te va mal en el tercer parcial, ahí sí te quedaría. No sé si fui clara, digamos, con la pregunta, Pablo. Pero en principio, todavía estás en carrera, no hay nada terminante hasta este momento. Bueno, excelente. Gente, que tengan linda semana. Nos vemos el lunes. Y bueno, ya saben cuál es la consigna de que vamos a trabajar el lunes. Así es que nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chau, chau.